El Apocalipsis, también conocido como el Libro de la Revelación, es el último libro del Nuevo Testamento y uno de los textos más fascinantes, misteriosos y debatidos de la Biblia. Su autor es tradicionalmente el apóstol Juan, quien lo escribió en una isla llamada Patmos alrededor del año 95 después de Cristo. Durante un periodo de intensa persecución para la Iglesia cristiana bajo el emperador romano Domiciano. La obra está cargada de símbolos, visiones proféticas y un lenguaje profundamente metafórico que ha desconcertado y cautivado a lectores, intérpretes y estudiosos a lo largo de los siglos. El Apocalipsis es un libro que revela el fin de los tiempos y la victoria final de Dios sobre el mal, pero también tiene una dimensión muy práctica, pues originalmente fue escrito para dar esperanza y ánimo a los cristianos perseguidos, mostrando que, aunque la persecución es real y el sufrimiento es inevitable, el triunfo final pertenece a Dios y a sus fieles. La naturaleza simbólica y alegórica del Apocalipsis exige una interpretación cuidadosa, porque las imágenes y los símbolos que usa son poderosos, pero también susceptibles de ser malinterpretados si no se abordan con la debida consideración del contexto histórico y teológico. 1. El contexto histórico y teológico del Apocalipsis. Para entender correctamente el Apocalipsis, es fundamental comprender el contexto histórico y social en el que fue escrito. La Iglesia cristiana en ese momento estaba viviendo una época de persecución y aflicción bajo el régimen del emperador romano Domiciano, 81 a 96 después de Cristo, quien se autoproclamaba Señor y Dios. Los cristianos eran vistos como una secta subversiva, ya que no adoraban al emperador y se negaban a participar en los cultos imperiales, lo que los ponía en conflicto con las autoridades romanas. Muchos cristianos sufrieron torturas y muerte por su fe. El Apocalipsis fue escrito durante este clima de persecución. Juan, el autor, se encontraba exiliado en la isla de Patmos debido a su predicación del Evangelio, y en este contexto de sufrimiento, recibió una serie de visiones de Cristo, que lo llamaron a transmitir un mensaje de esperanza a las iglesias de Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. A través de estas visiones, Dios reveló el futuro de la humanidad, el juicio final, la derrota definitiva del mal y la instauración de un reino eterno de paz y justicia. 2. La estructura del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis está dividido en varias secciones importantes, cada una con su propio propósito teológico y simbólico. A continuación, se presenta una descripción general de su estructura. A. Las cartas a las 7 iglesias, Apocalipsis 1 a 3. El libro comienza con una serie de cartas a 7 iglesias ubicadas en Asia Menor. Estas cartas están dirigidas a comunidades cristianas específicas, pero también tienen un mensaje universal para todos los creyentes. Cada carta contiene elogios, reproches, advertencias y promesas de recompensa para aquellos que perseveren hasta el fin. Las 7 iglesias representan diferentes tipos de iglesias y situaciones espirituales, pero también se puede interpretar que estas iglesias son símbolos de las diversas condiciones que enfrentarán las mismas a lo largo de la historia. En estas cartas, Jesús se presenta como el Hijo del Hombre, que camina en medio de las iglesias, Apocalipsis 1:13. El mensaje central es que, a pesar de la tribulación y la persecución, las iglesias deben ser fieles, arrepentirse de sus fallos y permanecer firmes en la fe, con la esperanza de que recibirán una recompensa celestial si lo hacen. B. La visión del trono celestial, Apocalipsis 4 a 5. En los capítulos 4 y 5, Juan tiene una visión del trono de Dios en el cielo. Ve a Dios en su trono rodeado de seres celestiales que lo adoran y lo alaban sin cesar. En esta visión, se introduce al Cordero, Jesucristo, quien es digno de abrir el libro sellado con 7 sellos, lo que simboliza el plan de Dios para la redención y el juicio final de la humanidad. El Cordero, que fue sacrificado pero ahora está glorificado, representa a Jesús Cristo en su rol de Salvador y Juez.
Esta sección subraya la centralidad de Cristo en el Apocalipsis y en la historia de la salvación, mostrando que el juicio y la restauración final dependen de él. C. Los 7 sellos, Apocalipsis 6 a 7. A partir del capítulo 6, Juan observa cómo el Cordero empieza a abrir los 7 sellos del libro. Cada sello desata una serie de eventos apocalípticos que incluyen conquistas, guerras, hambre, plagas y, finalmente, el martirio de los santos. Estos sellos representan el sufrimiento y el caos que ocurrirán en los últimos tiempos antes del regreso de Cristo. Cada uno de los sellos refleja un aspecto del juicio divino sobre el pecado y el mal en el mundo. Los capítulos 6 y 7 también incluyen una visión de los 144.000 sellados, que son simbólicamente representados como el pueblo de Dios que será protegido durante los tiempos de tribulación. La visión muestra que, aunque el juicio será severo, hay esperanza para los fieles, que serán preservados y tendrán su parte en la victoria final. D. Las 7 trompetas, Apocalipsis 8 a 11. Cuando el séptimo sello es abierto, se da paso a las 7 trompetas, que son tocadas por ángeles y traen más juicio sobre la tierra. Estas trompetas anuncian plagas y calamidades aún más destructivas, como guerras, desastres naturales y la liberación de fuerzas malignas. El sonido de cada trompeta señala una intensificación de la ira divina, pero también una oportunidad para el arrepentimiento. Uno de los momentos más significativos de esta sección es el anuncio de la venida del reino de Dios, Apocalipsis 11:15, donde se declara que el reinado de Cristo ha comenzado, y los justos serán recompensados, mientras que los malvados serán juzgados. Las 7 copas de la ira, Apocalipsis 15 a 16. Las 7 copas de la ira de Dios son la manifestación final del juicio sobre la humanidad. Cada copa derrama una plaga sobre los impíos, y el juicio alcanza su máxima expresión con la caída de Babilonia, la ciudad símbolo del mal y la corrupción en el mundo. Estos juicios son terribles, pero son la respuesta justa de Dios al pecado y la rebelión de la humanidad. La caída de Babilonia, Apocalipsis 17 a 19. La caída de Babilonia es una de las imágenes más poderosas del Apocalipsis. Babilonia representa la corrupción del mundo, el imperio del mal y los sistemas opresivos que se oponen a Dios. En esta sección, se describe la derrota final de Babilonia y sus aliados, simbolizando la caída de todos los sistemas de opresión y maldad en el mundo. La victoria sobre Babilonia es también una victoria sobre Satanás y el Anticristo, y señala el inicio de la instauración del reino eterno de Dios. El juicio final y la victoria de Cristo, Apocalipsis 20. En Apocalipsis 20, se describe la batalla final entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, conocida como la guerra de Armagedón. Cristo regresa para derrotar a Satanás, quien es arrojado al lago de fuego, junto con la bestia y el falso profeta. Este es el juicio final de todos los que han rechazado a Dios, y la muerte y el Hades también son arrojados al lago de fuego, Apocalipsis 20:14. Este capítulo culmina con la resurrección de los muertos y el juicio de todos los seres humanos según sus obras. Aquellos que han sido fieles a Cristo reciben la vida eterna, mientras que los impíos sufren la condena eterna. La Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21 a 22. El libro termina con una visión gloriosa de la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial donde Dios morará con su pueblo para siempre. Este es el cumplimiento final de la promesa de redención, un mundo renovado, sin pecado, sin sufrimiento, sin muerte, donde los justos vivirán en perfecta comunión con Dios. La ciudad es descrita como hermosa, llena de luz y paz, y la presencia de Dios será la fuente de vida para todos. 3 temas principales del Apocalipsis. La victoria de Cristo sobre el mal. Uno de los temas centrales del Apocalipsis es la victoria de Cristo sobre el mal. Aunque en los primeros capítulos el mal parece prevalecer a través de la persecución, las visiones posteriores muestran que, al final, Cristo triunfará sobre todos los poderes malignos, incluido Satanás, la bestia y la Babilonia. Este tema ofrece gran esperanza a los cristianos perseguidos, pues les asegura que, aunque sufran,
el bien vencerá al mal. B. El juicio justo de Dios. El Apocalipsis también revela un juicio justo de Dios. Aunque las pruebas y tribulaciones sean terribles, son el resultado de la justicia divina ante el pecado y la corrupción del mundo. El libro subraya que Dios no permitirá que el mal quede impune, y al final, todos serán juzgados de acuerdo a sus obras. Este juicio no solo es retributivo, sino también restaurador, ya que conduce a la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. C. La esperanza de la redención. El Apocalipsis es un mensaje de esperanza para los creyentes. A pesar del sufrimiento temporal, el libro afirma que aquellos que sigan a Cristo serán redimidos y vivirán eternamente en su presencia, en un mundo sin dolor ni maldad. La visión de la Nueva Jerusalén es la culminación de esta esperanza, una ciudad eterna donde Dios habita con su pueblo en paz. 4. Reflexión final. El Apocalipsis es un libro profundo, lleno de imágenes potentes y visiones simbólicas que nos invitan a reflexionar sobre el fin de la historia humana, el juicio divino y la victoria final de Cristo sobre el mal. Aunque los detalles específicos pueden ser difíciles de entender, el mensaje central es claro: Dios es soberano, y su plan de redención se llevará a cabo, culminando en la restauración total del universo. Para los cristianos de todos los tiempos, el Apocalipsis ofrece tanto advertencias como promesas. Nos recuerda que, aunque el mal pueda parecer poderoso y las tribulaciones inevitables, al final la victoria de Dios es segura. La Biblia presenta el fin del mundo como un evento futuro marcado por grandes tribulaciones, pero también como la culminación del plan redentor de Dios, que incluye la justicia final, la derrota del mal y el establecimiento de un reino eterno de paz y justicia para los creyentes. En conclusión, en la Biblia, el fin del mundo no es simplemente el fin de la historia humana, sino la culminación del plan redentor de Dios. Es un tiempo de juicio justo, de derrota del mal, de restauración de la creación y de establecimiento de un reino eterno de paz y justicia. A través de la tribulación, el sufrimiento y el caos, Dios está trabajando para traer su reino, donde la injusticia, el mal y el sufrimiento serán finalmente erradicados. Y sus hijos disfrutarán de una comunión perfecta con Él para siempre. Para los creyentes, el fin del mundo es el principio de una eternidad gloriosa junto a Dios, en la cual Él será todo en todos. Para finalizar con esta reflexión, los invitamos a recitar con nosotros la siguiente oración para pedir misericordia por el mundo entero. Señor Dios, Creador y Salvador de todo lo que existe, hoy nos postramos ante ti con corazones humildes y arrepentidos, pidiendo tu infinita misericordia sobre el mundo entero. Tú que eres compasivo y lleno de amor, sabemos que nuestras faltas y pecados nos separan de ti, pero confiamos en tu gracia y en tu poder redentor. Padre eterno, mira la angustia, el sufrimiento y la desesperanza que hay en tantas partes de la tierra. Mira a aquellos que viven en la pobreza, en la violencia, en la enfermedad y en la opresión. Mira a las naciones divididas, a los pueblos que sufren guerras y persecuciones, a los niños que no conocen la paz ni la justicia, a los ancianos que viven en el abandono y a los enfermos que esperan consuelo. Te pedimos, con todo nuestro ser, que extiendas tu mano de misericordia sobre ellos. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona cuando hemos sido indiferentes al dolor ajeno, cuando hemos cerrado nuestros corazones a la necesidad del prójimo, cuando hemos dejado que el egoísmo y la avaricia gobiernen nuestras vidas y nuestras decisiones. Tú que eres lento para la ira y grande en misericordia, perdona al mundo entero, y concede a cada uno de nosotros la gracia de arrepentirnos y cambiar. Te pedimos, Señor, por los líderes del mundo, para que se dejen guiar por tu sabiduría y justicia. Que trabajen para construir un mundo de paz, unidad y respeto mutuo, y que busquen el bien común. Que tu Espíritu Santo ilumine sus corazones, para que actúen con compasión y rectitud, buscando siempre lo que es justo ante tus ojos. Te pedimos por la sanación de los cuerpos y almas de todos los que sufren. Por los enfermos, por aquellos que están atrapados en las redes de la adicción, por los huérfanos, los refugiados y los marginados.
Que tu presencia consoladora les brinde alivio, esperanza y fortaleza en su dolor. Dios de misericordia, sabemos que tu corazón late por cada uno de nosotros y que no hay oración que se pierda en tu oído atento. Por eso, confiamos en que, en tu tiempo perfecto, traerás restauración, sanación y paz a nuestra tierra. Que tu reino venga, Señor, y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que el mundo experimente, en este tiempo de angustia, el derramamiento de tu gracia. Que el amor de Cristo transforme nuestros corazones y nos impulse a ser instrumentos de tu paz y de tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén.